Hay muchas personas que piensan que porque Dios es un Dios de amor, tiene que salvar a todas las personas por igual. Pero eso no enseña la Biblia. ¿Cómo Dios determinará quién se salva y quién se pierde? Eso es a través de un juicio. ¿Cómo funcionará el juicio de Dios? Bienvenido a una nueva clase de Biblia. Soy el pastor Joel Acuña y juntos vamos a estudiar qué enseña la Biblia acerca del juicio de toda la humanidad. Quédate conmigo, aquí comienza la serie de estudios La Fe de Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me siento feliz de estar contigo aquí en una nueva clase de Biblia donde juntos estamos extrayendo de la palabra de Dios grandes lecciones para nuestra vida y estamos abordando temas fundamentales que la palabra del Señor presenta. Hay muchas personas que se preguntan cómo será la salvación. ¿Y es que acaso Dios lo determina de una manera arbitraria? Dios dice, estas personas van a ser salvas y estas otras se van a condenar por una simple decisión de Dios. ¿Depende de Dios o depende del hombre? ¿De quién depende? Y yo quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad que tenemos también en WhatsApp. Tú puedes unirte a esta comunidad donde comparto materiales sobre el estudio de la Biblia. El link está en el primer comentario de este video. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla. O puedes ingresar también a bit.ly/comunidad con esperanza. Ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a través de ella y en este momento queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender lo que quieres que nosotros podamos saber. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de hoy es ¿Cómo funcionará el juicio? Y ya estamos en el estudio número 10. Y si tú quieres repasar alguna de las clases que nosotros hemos estado dando para tener el contexto de esta clase, o te perdiste una de las clases que nosotros ya hemos compartido en esta serie de estudios, pues entonces en este canal busca la serie La Fe de Jesús y vas a tener todas las clases de Biblia que nosotros compartimos en este canal. Y si tú tienes también alguna pregunta acerca del tema que nosotros vamos a disertar ahora, que vamos a estudiar sobre el juicio de Dios, entonces tú puedes escribir tu pregunta aquí en los comentarios que con mucho gusto vamos a responderte. ¿Qué enseña la Biblia acerca del juicio de Dios para la humanidad? Para eso vamos a comenzar nuestro estudio leyendo Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios hará juicio. El juicio de Dios es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Acuérdate que una de las acusaciones que el diablo, Satanás, hace contra Dios es que Dios es un Dios injusto. La justicia de Dios va a ser evidenciada gracias a que Dios ha establecido un juicio. ¿Sobre qué hará Dios juicio? De acuerdo a lo que nosotros hemos leído en Eclesiastés 12:14, sobre toda cosa, sobre toda obra, sobre todo lo que haga el ser humano va a quedar en juicio. Y no solamente sobre las acciones, incluso sobre las palabras, sobre los pensamientos, sobre todo. Porque Eclesiastés dice claramente sobre toda cosa encubierta también. Entonces, no habrá nada que quede excluido del juicio de Dios. Ahora, cuando tú lees este tipo de pasajes bíblicos y tú no conoces realmente quién es Dios, cómo es Dios, y te dejas guiar por las acusaciones que el enemigo hace contra Dios y las crees o las repites, entonces cuando tú lees pasajes como estos y conoces acerca del juicio de Dios,
lo primero que va a venir a tu mente es un temor, un sentimiento, un miedo. ¿Por qué? Porque, pero si Dios va a hacer un juicio, ¡qué terror! Y hay gente que tiene terror al juicio de Dios. Pero hay que tener miedo al juicio de Dios. Tú no necesitas tener miedo de Dios. Ahora, ¿quiénes van a entrar al juicio de Dios? ¿Quiénes comparecerán ante el juicio de Dios? La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros podemos saber a la luz de la Biblia que el juicio de Dios es para todo ser humano, desde el principio, desde Adán y Eva hasta nuestros días y hasta el fin de la humanidad. Todos los seres humanos van a entrar en el juicio de Dios. Ahora, el texto bíblico nos habla más aún, no solamente de que todos los seres humanos van a enfrentar el juicio de Dios, sino que este juicio de Dios es para que cada uno reciba, ¿sí? Reciba conforme a lo que haya hecho. Siguiendo lo que la Biblia nos enseña acerca del juicio de Dios, nosotros necesitamos entender quién entonces realiza este juicio. La Biblia nos enseña en Juan 5:22 así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Quien está encargado de realizar el juicio de Dios es Jesucristo. Ahora mira qué maravilla esto que Dios hace. Porque quien vino a morir a este mundo por nosotros los pecadores fue Jesús. Y aquí tú tienes de entrada una evidencia, una razón por la cual tú, si confías en Dios y vives con Dios, tú no tienes por qué tener miedo al juicio. Miedo al juicio puede tener alguien que no conoce a Dios, que no vive en Cristo, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Porque si el juicio está a cargo de quien murió por ti, te pregunto, ¿tendrías tú que tener miedo al juicio? Por supuesto que no. Solo una persona que no conoce a Dios, que no sabe lo que Jesús ha hecho por él o por ella, podría tener miedo, pero no hay que tener miedo. La Biblia no es un libro para tener miedo. No tengas temor al juicio de Dios. Más bien, pon en tu corazón, en tu mente, la decisión de conocer más acerca de Jesús, porque el Jesús que murió en la cruz es el Jesús que está a cargo del juicio. Y si Dios va a hacer un juicio, ¿bajo qué evidencias se hará ese juicio? La Biblia nos dice en Apocalipsis, capítulo 20, el verso 12 así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Las personas serán juzgadas por las cosas que están escritas en los libros. Estos son libros, son registros celestiales, donde están todas las obras, todas las acciones, todas las cosas hechas por el ser humano. Habrá un registro, hay una evidencia. No es que Dios simplemente va a decir estos se salvan y estos se pierden y entonces la humanidad, las personas tendrán que aceptar simplemente creyendo de que así es. No, hay evidencias. Las evidencias están en los registros celestiales, en los libros que están en los cielos. Entonces, eso nos demuestra de que Dios es un Dios justo, que Dios no se va a inventar nada. Acuérdate, ahí está la acusación del enemigo de Dios, del diablo. Dios es injusto, pero Dios podrá evidenciar y decir ante la humanidad y aún ante las fuerzas del mal, del enemigo, de Satanás. Aquí está la evidencia. Esta es la evidencia
de la sentencia que se ha dado para las personas. Porque de acuerdo a lo que está escrito allí, entonces va a venir una sentencia. Ahora, no solamente el juicio se da porque hay evidencias escritas en los libros, sino también porque hay testigos. Y la Biblia nos dice en Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor está presentando a los ángeles como testigos. Es decir, en esta obra de juicio hay testigos. Y los testigos son justamente eso, los que testifican frente a las evidencias y frente al juicio de Dios. No solamente entonces hay libros que son evidencias, no solamente hay testigos, no solamente está el juez, sino que se necesita en un juicio también de un abogado. Este es el juicio de Dios. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús es el abogado. Qué gran noticia que la Biblia presenta, que el mismo juez, quien juzga, es también el abogado. La Biblia nos presenta de una manera bastante tierna así, hijitos míos. Aquí está una vez más el amor de Dios por nosotros, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, no que el ser humano no viva una vida sin pecado. El deseo de Dios es que no vivas en pecado. Por supuesto, cargamos con esta naturaleza pecaminosa y pecamos en este mundo. Y ahora está la esperanza, porque el Señor dice, si alguno hubiere pecado, bueno, todos hemos pecado. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Nuestro abogado es Jesús. ¿Cuál es la función del abogado? La función del abogado es defender. Jesús es intercesor y Jesús es el defensor. ¿Defensor de quién? Defensor del pecador arrepentido. Por eso es que tú no mires cuando tú caes en el pecado, cuando estás allí en el pozo de la rebelión contra Dios, de la miseria del pecado. Muchas personas se miran a sí mismos y dicen, bueno, en esta condición, así como soy, Dios no me puede salvar. Yo estoy perdido. Sí, solamente perdido si es que no recurres a Dios, si es que no aceptas la gracia de Dios. Pero tú tienes un abogado, tienes alguien que se presente en tu defensa. El enemigo de Dios, el diablo, que te hace caer en el pecado, el mismo que te tienta para hacerte caer en el pecado, luego de que caes en el pecado, viene para tu vida y te dice, mira, tú has pecado, tú no mereces nada de parte de Dios, tú mereces ser condenado. ¿Cómo tú te atreves a querer ir a Dios y acercarte a Dios? No, tú no te acerques a Dios, Dios no te va a recibir y viene a tu mente bombardeando ideas de esta naturaleza para que tú nunca te acerques a Dios arrepentido. Pero Dios, en su gracia, ha dado a Jesucristo y Jesús es tu abogado. Entonces, si tú aceptas a Jesús como tu abogado, entonces arrepentido, tú en Cristo Jesús, ahora Jesús se presenta al Padre y dice, aquí está esta persona, ha pecado, ha fallado, ha caído en la tentación, pero se ha arrepentido, ha confesado sus pecados, confía en mí y aquí estoy yo para defenderlo en este juicio. Mira qué maravilloso que es el juicio de Dios. Hay una defensa. ¿Para quién es esa defensa? Solo para aquellas personas que aceptan la defensa, es decir, que aceptan a Jesús. Pero aceptar a Jesús no solamente es un tema de palabra, yo acepto a Jesús, no. Aceptar a Jesús se trata de una vida en Jesús, arrepentido y arrepentido de corazón. Arrepentido por el dolor del pecado cometido, no temeroso por miedo de la sentencia, sino porque reconoce que ha hecho mal y que quiere vivir con Jesús, quiere vivir con Dios,
quiere abandonar el pecado, arrepentido, viene a Jesús y Jesús se presenta entonces como su abogado. En este juicio de Dios tenemos un abogado. Tienes un abogado en quien confiar. Por eso es que cuando tú estudias el tema del juicio, no es para que tú tengas miedo. Es más bien para que tú te refugies en Jesús con seguridad, con integridad, con sinceridad. Acuérdate, no por miedo, sino por amor a Dios, porque no quieres vivir en el pecado, en la maldad del pecado. Y entonces Jesús se presenta allí y te dice: hijo, en este juicio, donde tu vida va a ser expuesta en el juicio de Dios, yo soy tu defensor, yo soy tu abogado. Gracias damos a Dios de que Jesús es nuestro abogado. Ahora, si Jesús es nuestro abogado, si es que hay testigos que son los ángeles, si las evidencias están allí en los libros celestiales, el juez es el mismo Jesús, entonces, ¿bajo qué código moral nosotros vamos a ser juzgados? Porque un juicio tiene que ser un juicio porque hay un código moral, porque hay algo por lo cual vamos a ser juzgados. Si no habría un código moral, no tendría sentido de haber un juicio. La Biblia nos dice en Santiago 2:12, así hablad y así haced, como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, seremos juzgados por la ley. Porque, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. La ley existe, la ley de Dios. Y cuando Santiago está hablando de la ley de la libertad, el contexto en el cual está hablando el apóstol Santiago es de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Y cuando tú lees allí en el capítulo, está citando los mandamientos. Entonces, aquí no hay algún argumento como algunas personas presentan de que la ley es solamente el amor. Tú tienes que decir yo amo a Dios y con eso es suficiente, o yo amo a mi prójimo y con eso es suficiente. No, porque Santiago está citando mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos. Es la ley moral de Dios. Esto es trascendental, esto es importantísimo, por una sencilla razón. Mira, las personas que argumentan de que la ley ha sido abolida por Jesús en la cruz, de que la ley es un tema del pasado del Antiguo Testamento, van contra un principio de interpretación que nosotros repetimos y recalcamos siempre en cada clase de Biblia aquí en este canal. Y es que la Biblia no se contradice. La Biblia es una sola unidad. Antiguo y Nuevo Testamento es una unidad. Sí, es una unidad y no se puede contradecir. Porque mira, el problema para el pecado, el problema para solucionar el problema del pecado, no es que Dios invalidó o abolió o eliminó su ley. El problema del pecado es más grande. Por eso es que la solución del pecado no se da aboliendo la ley. La solución del pecado Dios la dio enviando a su Hijo. Porque mira, si el problema del pecado se solucionara quitando la ley, entonces ¿para qué vino Jesús? Si tú quitas la ley, ya no hay pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Hay pecado porque existe una ley. Transgredes la ley, es pecado. Si tú estás, vamos a ilustrar esto, conduciendo un auto, llegas a un semáforo, el semáforo está en rojo, no puedes cruzar, está en rojo. La ley dice que no puedes cruzar, en este caso la ley de tránsito dice no puedes cruzar porque está en rojo. Pero si no hay semáforo, no hay ley. Si no hay otra señal de tránsito, tú puedes cruzar la calle, puedes cruzar la avenida. No hay ley, no hay pecado. Dios no solucionó el problema del pecado quitando la ley, porque el problema del pecado es muy grande, que no se soluciona quitando la ley. El problema del pecado se soluciona solo con lo que Jesús hizo por el ser humano. Si el problema del pecado
sería sencillo de solucionar quitando la ley, Jesús no hubiese venido a este mundo. Se hubiese ahorrado el dolor, el sufrimiento y la muerte en la cruz. Simplemente quitamos la ley y el hombre se salva. Pero así no funciona. Por eso Jesús dijo muy en claro en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Jesús cumplió la ley. Por eso, el código moral sobre el cual seremos juzgados es sobre la ley moral de Dios, sobre los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos cumplen un rol importante. ¿Cuál rol cumple la ley de Dios? No es que la ley de Dios te salva. Nadie es salvo por la ley, por observar la ley. Y entonces, ¿cuál es el fin de la ley? El apóstol Pablo lo dice claramente, que el fin de la ley es Cristo. Es decir, la función, el objetivo, la finalidad de la ley. Y mira, cuando Pablo habla de el fin de la ley, no está hablando de la finalidad, de el término de la ley, sino de el objetivo. El objetivo de la ley es conducirte a Cristo. La ley te muestra el pecado, te muestra que has transgredido la ley y que has cometido pecado. ¿Pero para qué? ¿Para condenarte solamente? No, sino para que te puedas tú dar cuenta de tu pecado y dándote cuenta de tu pecado, reconociendo tu pecado, reconociendo que eres pecador, puedes ir a Cristo como tu Salvador, aceptarlo a Cristo como tu Salvador. En este escenario de juicio, entonces, donde hay libros, donde hay testigos, donde hay un abogado, donde hay un juez, ahí está el ser humano siendo juzgado. Ahora entonces necesita haber una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La Biblia nos dice en Mateo 25, del verso 31 en adelante, así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí, en primera instancia, se presenta estos dos grupos. Solo hay dos grupos. Y aquí están entonces los de la derecha y los de la izquierda. Unos son los salvos y otros son los que van a ser condenados. Les dice a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden. Aquí está la recompensa, aquí está la sentencia. Esta es una sentencia para vida eterna, para heredar el reino de Dios. Pero la Biblia sigue diciendo acerca de esta sentencia: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está una sentencia no positiva, sino negativa. Una sentencia de condenación. ¿Cómo se determinó quién es sentenciado para heredar la vida eterna, para heredar el reino de Dios? ¿Y cómo se hizo para determinar quién es condenado? Eso es a través del juicio de Dios. Entonces, la salvación o la perdición de las personas no es algo arbitrario que Dios hace, porque Dios es un Dios justo. Dios, siendo justo, entonces, por medio de las evidencias que han sido demostradas, el ser humano será salvo o será condenado. Frente a este estudio, entonces tú ahora puedes tomar una decisión. En primer lugar, confiar en que en este juicio de Dios, si tú conoces a Dios, si tú conoces quién es verdaderamente Dios, si tú conoces quién es Jesús, lo que Jesús hace por ti, y tú aceptas a Jesús como tu Salvador, como tu abogado, como tu juez, no tienes por qué tener miedo al juicio. Si tú aceptas el perdón de Dios, porque arrepentido y confesando tus pecados, esperas en la gracia de Dios, puedes saber de que Dios te perdona todo pecado, toda maldad. Por más que tú puedas pensar, pero es tan grande mi pecado, Dios puede perdonar tu pecado y ese pecado cometido,
aun cuando haya sido registrado en los libros, puede ser escrito sobre ese pecado, perdonado. Y si está perdonado en Cristo ya no hay condenación. Todos los que están en Cristo, todos los que buscaron el perdón de Cristo, arrepentidos por amor, no reciben condenación. El juicio de Dios tiene la finalidad de demostrar la justicia de Dios y de que la salvación del hombre es no una decisión de Dios, sino una decisión del ser humano que se arrepiente o no de sus pecados. Por eso ahora puedes tomar una decisión haciendo un compromiso de fe. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto a Jesús como mi abogado, deseo ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos. ¿Aceptas tú a Jesús como tu abogado, como tu defensor, como tu intercesor único? No hay otro, solo Jesús. ¿Quieres tú hacer de Jesús tu abogado? Si tú aceptas a Jesús como tu abogado, tú escribe aquí: acepto. Si tú aceptas vivir en armonía con la palabra de Dios, en armonía con sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos, no porque la salvación sea por obras humanas, sino por Cristo Jesús. Pero acuérdate que la salvación en Cristo, una persona salva en Cristo, el resultado es una vida en armonía con su palabra, con su ley. Si tú quieres tomar esta decisión importante, escribe aquí la palabra acepto. Te invito a que tú puedas aceptar estas grandes verdades, que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador y puedas ir a Él confiado para confesar todo pecado, y que en la obra de juicio que Dios realiza, tú puedas estar seguro de que tus pecados han sido perdonados. En este momento quiero orar contigo por esta decisión que estás tomando. ¿Me acompañas en esta oración? Querido Padre, gracias por tu palabra y porque aquí tú nos enseñas que podemos confiar en Jesús como nuestro abogado. Aquí ahora, en este momento, frente a esta pantalla, hay un hombre, una mujer tomando la decisión de aceptarte como su abogado. Ha cometido muchos pecados, ha caído en el fondo, puede sentirse muy miserable, muy mal por su pecado, pero ahora se refugia en ti y acepta tu salvación, acepta a Jesucristo como su defensor y abogado, recíbelo en tu gracia. Están confesando sus pecados arrepentidos conforme a su fe y a su arrepentimiento y a su confesión. Otórgales, Señor, tu perdón que tu palabra promete y ayúdalos a confiar en tu perdón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, también en Instagram, a suscribirte a este canal. Y si tú quieres repasar las clases anteriores o ponerte al día de alguna de las clases que no estuviste con nosotros, puedes ingresar en este canal. Ahí busca la serie La Fe de Jesús y vas a tener todas las clases de Biblia que nosotros compartimos aquí en este canal, no solamente para estudiarlas, sino también para compartirlas en tus redes sociales y también, por supuesto, enviarlas a tus contactos de WhatsApp, a otras personas que tú quieres que también puedan estudiar la Biblia. Si tienes alguna pregunta, sabes que puedes escribirla, que con mucho gusto te voy a responder. Y aquí te dejo toda la serie para que tú puedas tener todas las clases de Biblia que nosotros compartimos. Y al compartir también con otras personas, más personas puedan conocer del amor de Dios y aceptarlo, por supuesto, como su Salvador. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.